Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, hoy 17 de junio del año 2024. Como siempre, arrimados al Migo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar. Y como siempre, con la producción de Catherine Manzano. A todos nuestros, a toda nuestra audiencia le pedimos que por supuesto se suscriban al canal, le den like al programa, toquen la campanita para estar pendiente de los próximos episodios de toda la parrilla del canal de Mingo TV. Y bueno, por supuesto que comenten, que digan, que planteen, que debatan, porque al final aquí se habla libertad. Como todos los lunes con Miguel Fontán, que consiguen en X como @Miguel Fontán, a mí me consiguen como @BJMC. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Saludos. Hola Víctor, buenos días. Bueno, gracias nuevamente por permitirme estar en este espacio contigo y con los seguidores. Bueno, feliz Día del Padre, aunque fue ayer, pues feliz Día del Padre retrasado y feliz Día del Padre a todos los que nos ven desde donde estén y que son padres. Ojalá que todos sean el ejemplo a seguir de sus hijos, que es lo que necesitamos, sobre todo en estos tiempos que son precisamente de derrumbe de referencias y de nuevos modelos que no se compaginan con lo que ha sido Occidente y la civilización occidental durante todos estos siglos. Es así, yo noté una forma más, digamos, mesurada de la celebración del Día del Padre, porque esta celebración siempre ha estado de alguna manera afectada por aquellos que dicen que los padres no existen, ¿no? O por Ujú. aquellos que tuvieron obviamente una mala experiencia con el papá y entonces hacen una hipergeneralización. Y terminó por muchos años siendo eso, digamos, algo muy incómodo porque el arquetipo del padre o el Día del Padre, tal y como está planteado, por supuesto va más allá de que a alguno le haya ido mal o bien, o peor aún, de que algunas mujeres se hayan proclamado con razón padres y madres a la vez. Bueno, la imagen del padre es importante. El celebrar el buen padre es importante. El plantear siempre y advertir siempre que el rol del padre es insustituible. Bueno, a mí me parece que es muy importante y en esa misma medida por supuesto, lo celebro. Yo celebro ser padre, tú celebras ser padre. Los que somos padres sabemos cuánta, cuántas ganas hay que echarle, ¿no? Igual que las madres, cuántas ganas tienen que echarle, porque es un compromiso para toda la vida de amor incondicional, pero también de tutela, de forja del carácter de los hijos, ¿no? Obviamente los papás no son, no están allí para ser los amigos de sus hijos, están para ser los padres, dar estructura y compensar pues la inmensa ternura de las madres con estructuras, planteamientos normativos, límites, etcétera. Entonces yo creo que este fin de semana fue un buen día del padre porque por lo menos en mis redes sociales no vi la pretensión, digamos, del ataque artero contra la imagen del padre. Siempre va a salir alguien a decir, no, pero mi papá no, pero es que yo conozco un tipo. Obviamente, ¿no? Vivimos en el mundo en el fallido mundo de los seres humanos, ¿no? Y vale la pena recordar que con todo lo que nosotros podamos plantear, bueno, el bien y el mal contenden o contienden permanentemente para imponerse el uno sobre el otro, en lo poco y en lo mucho. En la imagen del padre, en la imagen de la madre, en la imagen de los gobernantes, en la guerra, en la paz, en la verdad, en la mentira. A mí me parece que siempre nosotros vemos la confrontación de lo bueno con lo malo, ¿no? También Sí, allí. sí. Pero hoy no vamos a hablar del padre, de todo el programa no va a ser para eso. Esta era una felicitación que yo recibo a título gratuito del gran Miguel Fontán, que además es un padre full dedicado. Sino que queremos hablar de la célebre cumbre del G7 y por allí pasarle revista al estado de salud del mundo, ¿no? Lo primero que hay que decir es que The New York Times dice y plantea que el occidente está en este momento
con un liderazgo frágil. Mira, yo, de verdad, no es extravagante, sino insana la condición del presidente de Estados Unidos. Deberíamos tener un presidente fuerte y no un presidente el que hace muchísimos esfuerzos para tener algunos momentos de lucidez, pero que se ha convertido, por otra parte, en un meme de sí mismo, ¿no? Pero bueno, hay algunos temas, más allá de las personalidades y de la percepción de que hay mucha debilidad. Debilidad que probablemente esté planteada también, Miguel, por el hecho de que hay muchísima discordia respecto de temas que son cruciales, ¿no? La verdad es que en España, España es el espejo donde todos deberíamos vernos, con una migración que es tan diferente culturalmente que con cada cosa que hace se confronta con la cultura de Occidente. Ese magrebí que fue eh, debidamente identificado y grabado, mostrando sus genitales en las playas de la Rambla de Barcelona, pero como si fuese nada, bueno, es simplemente una muestra de todo lo que está ocurriendo, de la confrontación y de que finalmente esto plantea un límite desde el punto de vista de la civilización que hay que plantear en algún momento. Pero bueno, Miguel, yo prefiero que tú le des orden a esta discusión y lo planteemos como lo tenemos previsto. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Occidente, frente a los enemigos de Occidente, está muy débil. No necesariamente los amigos de Occidente son países como China y Rusia, que ciertamente lo son, sino también los actos que Occidente permite, como el que tú estabas diciendo, la inmigración descontrolada, pero además no solamente descontrolada, sino propiciada y motivada por las medidas que toman los gobiernos para los inmigrantes ilegales. Entonces, claro, todo eso se hace un caldo de cultivo que ataca no solamente a una sociedad que está acostumbrada a vivir en paz y que definitivamente los tiempos buenos hicieron muy débil, sino también ataca las referencias de esa sociedad que son al final el sentido de la civilización que la civilización occidental tiene que procurar. El tema de ya la propia agenda dentro de Occidente, como el tema de la familia, el tema del aborto, los desmadres que se han hecho en torno a la politización de los derechos como de los LG, de los homosexuales, que terminaron haciendo eso en muchos casos un escenario grotesco. El mes del orgullo gay es una revelación de eso. No necesariamente estás pidiendo unos derechos, sino que estás haciendo de esa solicitud un acto grotesco que Occidente debe escapar. Ojo, no estoy diciendo que Occidente debe escapar a la discusión de los derechos de los homosexuales. Al contrario, Occidente tiene que albergar esa discusión. Lo que sí tiene que hacer Occidente es escapar de esa puesta en escena tan grotesca, ¿verdad? Gente desnuda por las calles con niños en plazas, porque lo que se está propiciando ahí precisamente es una batalla, es una polarización que al final pues debilita la propia civilización occidental y las propias sociedades. Nosotros en programas anteriores hemos comentado el impacto que tiene, por ejemplo, en Suecia y Suiza, la inmigración con las mujeres. Entonces se tienen que ir a otros estados, pues no se sienten protegidas. En España es también objeto de ejemplo de lo que ocasiona la inmigración. Está en Alemania. Entonces, claro, con todos estos problemas que ya tiene Occidente, llega en un liderazgo que cuando tú te pones a comparar quizás el liderazgo de esos enemigos occidentales como pueden ser y vamos a ponerlo en tres, Irán, Rusia y China, tú no encuentras que las potencias mundiales tengan líderes que puedan enfrentar de uno a uno esos problemas. Entonces tienes por un lado a Estados Unidos con un sujeto que ya no está en capacidad de gobernar. O sea, por supuesto que la especulación y lo que uno puede observar lleva
a concluir que detrás de Biden, bueno, puede estar Obama o un grupo y entonces eso es lo que más o menos mantiene el equilibrio, pero no es lo que necesita Estados Unidos, por ejemplo, ni para iniciar, ni para estar en tiempos de paz, que le han criticado a Trump este, su carrera belicista que nunca tuvo, porque fueron años de paz mientras él estuvo allí, pero tampoco enfrentar un momento de guerra. Entonces, ese es el peor, Estados Unidos está en el peor de los mundos en ese momento. Después te vas para Europa y entonces tienes a un Macron que está discutiendo más, con más énfasis un programa pro aborto que el tema de la inmigración y todo lo que sucede. De hecho, cuando recordemos que eso también lo hablamos aquí, cuando ganó lo que Europa denominó la extrema derecha, las elecciones parlamentarias, en Francia hubo disturbios tremendos. Entonces, ¿cómo una sociedad puede vivir con esa fragilidad de que los tipos cuando quieran, como son bastantes, bueno, arman un escándalo? Eso es lo que ocurre en Estados Unidos con los Black Claro, Lives. pero esos bastantes siguen siendo una minoría que están confiscando la voluntad del elector de votar por quien les dé la gana. ¿Ok? Claro, claro. Ahora, Miguel, tú estás planteando de cosas por demás interesantes. En primer lugar, que no hay civilización que sobreviva sin valores. En segundo lugar, que no hay país que sobreviva sin liderazgos fuertes y auténticos centrados en valores. En tercer lugar, que en cualquier dimensión de donde planteemos el problema, país, continente, hemisferio, civilización, el buenismo es un mal negocio. El tener una mirada antropológica ingenua, el creer que, por ejemplo, negro, pobre y africano es por lo demás una mezcla benigna de respecto de la cual hay que compadecerse, eso es racismo. ¿Ok? Esa es una mirada tan racista como la mirada equivocada también de creer que negro, africano y pobre, él termina siendo una mala persona o una buena persona. O sea, lo que creo es que hay que plantearlo de manera absolutamente diferente, pero el buenismo de Francisco, que ha intervenido Europa diciendo hay que recibirlos, hay que darles una mano. Ese buenismo de Francisco no tiene cómo explicar, ni él tampoco se ha preocupado por explicar, en términos concretos y prácticos, qué hacemos con una migración que culturalmente no se quiere asimilar y que va contra la gran ganancia de Occidente, que es la igualdad de género, el respeto por la mujer. Estos tipos corretean a las mujeres europeas en cualquier sitio. Y las mujeres europeas, probablemente liberales, feministas, etcétera, etcétera, y manifiestamente activistas de todo esto, pues se encuentran ahora sometidas al peligro de ser ellas extrañas en su propia tierra para la mirada de una cultura que tiene otra forma de tratar a la mujer. Entonces, de verdad, si algo a nosotros nos tiene arponeados, es el buenismo. O sea, el buenismo como, no, se van a portar bien, no, el bien se impone sobre el mal, no, si ganamos nos van a respetar la elección, no, viene un crisol de culturas, no, 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 los musulmanes han demostrado y siguen demostrando que ellos no quieren ningún crisol de cultura, que ellos cualquiera que se resbala lo montan en una grúa y lo ahorcan. Es más, ellos usan más las grúas para ahorcar a la gente que para construir edificios. Y eso no va a cambiar. Y esos son los mismos que llegan a Europa y que paran una calle para tender su alfombra para rezar en dirección a la Meca, ¿ok? Y que, digamos, practican una forma de ver al mundo absolutamente fundamentalista. Eso es la verdad. Y ni los moderados musulmanes andan preocupados, porque al final ellos dirán que es un defecto de práctica. Y además está, digamos, la cultura elemental, esencial, el arquetipal, en donde que son absolutamente diferentes a nosotros. O sea, el problema hay que plantearlo tal y como es, sin la ideología del buenismo atravesada, sin que nosotros caigamos
tampoco víctimas del, no sé, del radicalismo en contra. Hay que ver la realidad tal y como está planteada. Es que ahí, yo creo que este es el punto medular de análisis de las crisis que ocurre en la civilización occidental. El buenismo en el sentido de no estar preparado para confrontar un problema en la forma y la magnitud que se presenta ese problema. Porque, ¿qué pasa? Todas las consideraciones de Occidente hacia la paz están marcadas hoy en día con declaraciones, intenciones y acuerdos, ¿verdad? Y eso funciona cuando las capacidades de un país o las capacidades de una civilización también permiten desplegar la forma de contener las amenazas de otra manera. Entonces, tú te sientas a negociar o tú te sientas a acordar o tú te sientas a dialogar porque es mucho más fácil tratar de resolver el problema por ahí que tratar de resolver el problema por otros medios más violentos. Eso siempre ha sido así desde los tiempos de Tucídides con los griegos. Entonces, ¿qué pasa? Occidente yo creo que en su debilidad, porque el buenismo, el buenismo se mimetizó en debilidad, entonces nosotros vemos, por ejemplo, un inmigrante ilegal en una plaza de Francia o en una plaza en España, apuñalando gente o sin apuñalar gente, robando o insultando o creando caos, y una policía detrás que tiene el monopolio de la violencia, siendo menos violento que el tipo que está alterando la paz, ¿no? Entonces, ahí nosotros nos hemos cansado de ver imágenes en los que para un sujeto que está haciendo lo que le da la gana son 5 policías, ¿verdad? Y hay imágenes también en el que un policía desenfunda su arma y el tipo con un cuchillo todavía le llega y lo apuñalea y no hay reacción por parte de la policía. Entonces, claro, esa forma de Occidente de entender la problemática funcionó en algún momento, pero ahora no, porque el que está del otro lado no, tiene una pulsión distinta a la pulsión que los problemas en Occidente tenían. Es capaz de inmolarse o a lo mejor está tan loco que precisamente lo que quiere es inmolarse. Entonces, genera un ambiente de caos, pero también un ambiente de debilidad institucional que al ciudadano ya lo termina poniendo en riesgo. Entonces, imagínate, si el ciudadano no se puede defender porque ya no está acostumbrado, porque ha vivido en paz durante generaciones y ya no sabe cómo defenderse, que eso lo hemos visto en, en, en Europa miles de veces. O sea, ciudadanos que se quedan, o sea, ciudadanos que viene un grupo de magrebíes a palear, a moler a palos a una persona y los otros se quedan como, oye, ¿qué pasó aquí? O sea, ya ese ciudadano no está acostumbrado, no tiene identidad por la humanidad, por su coterráneo, y entonces se queda, bueno, observando, y llega la policía y tampoco actúa, entonces estamos en el peor de los mundos para salvar Occidente de esos actos. A lo mejor ahorita los vemos como actos aislados, a lo mejor ahorita son incipientes, a lo mejor no son suficientes para desestabilizar una sociedad, pero eso, en la medida que crezca, pues se va convirtiendo en un problema. Nosotros aquí hemos hablado, por ejemplo, toda esta inmigración que ha tenido Europa, sobre todo con los musulmanes, en una generación o 2 generaciones van a tener un presidente musulmán. ¿Qué No, representa? claro. Y allí hay que plantear lo que planteaba Weber. Finalmente, digamos que cada civilización tiene su ética. Aquí vino una migración, españoles y canarios e italianos Italianos, y portugueses, portugueses. cuya ética era el trabajo del comercio, el trabajo, montar una empresa, montar un negocio, echar para adelante, sembrar unas tierras, un día tras otro, acumular, ahorrar. Bueno, así como nosotros vimos y nos nutrimos de esa cultura, Europa está en este momento envenenándose en una cultura fundamentalista donde la ética es otra. O sea, vamos a plantearnos cómo es. Los tipos llegan y lo primero que quieren, a lo primero que se aferran es al estado de bienestar, que por esa vía lo van a hacer absolutamente imposible de sostener. Ya los propios europeos están haciendo lo suyo para destruir
el contrato transgeneracional que supone el estado de bienestar, el, 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 el efecto contraintuitivo del estado de bienestar es que llegó esta generación y dijo, yo ni quiero trabajar, ni quiero reproducirme, ni quiero tener familia, ni quiero pensar en el futuro, quiero que el estado me mantenga y después vemos. Bueno, les tengo una pésima noticia a todos los que piensan así. No tiene futuro. O sea, no tiene ancianidad posible, ni siquiera. Y veremos, digamos, cómo se resolverá eso de la tecnología. De repente unos depósitos tipo gaveta, ¿ok? Y es, por supuesto, es una distopía. Ahora, es lo mismo que pasa, palabras más, palabras menos, con la migración venezolana de última generación, llena de transgresores, llena de delincuentes, llena de anomia. Y Trump tenía razón. ¿Dónde están los delincuentes venezolanos? Seguramente están aquí y no van a levantar la mano. Bueno, porque es que un ejemplo, otro ejemplo, un tercer ejemplo, un cuarto ejemplo, y sucede que la gran transnacional, la Venezuela antes la conocían por las novelas, por las mises, por el petróleo, tal vez por el cacao en sectores especializados y ahora la conocen por la transnacional de la delincuencia que llaman el Tren de Aragua. Y las conocen también por los tiktokeros que llegan a Estados Unidos a burlarse de los valores norteamericanos y a decir cómo esos valores finalmente se pueden estafar a favor de la persona. Y por supuesto, ahora, no nos avergoncemos, o sea, no caigamos en el escándalo cuando aquí se declara deporte nacional las piruetas. Bueno, el muchacho en Altamira de 17, 18 años, quién sabe bajo qué carga química, llegó, atravesó la Plaza Altamira y se llevó a dos y siguió de largo, ¿sabes? Y siguió de largo. Entonces, no hay cultura en donde el buenismo, el de la tolerancia absoluta, no sea finalmente esa cultura arrollada por otra cosa. Entonces se plantea también la tolerancia absoluta. No, uno de las reflexiones filosóficas de Occidente es que tú puedes ser tolerante, que es bueno ser tolerante, pero que no puedes ser tolerante con los intolerantes. ¿Y qué es un intolerante? Aquel que no quiere cumplir la ley, aquel que no quiere ajustarse a la cultura y valores de la civilización, aquel que tiene una mirada fundamentalista desde su punto de vista para ir contra los demás, bueno, ese es el intolerante. Ese, el intolerante o creo muere, pero también hay versiones como déjame vivir la vida que yo soy yo. ¿Ok? O sea, este es un momento de la civilización donde todo el mundo cree que tiene derechos y nadie tiene deberes. ¿Ok? Y todo el mundo cree en la forma mágica, ¿no? Y que cualquier cosa que a nosotros nos pase debe ser y seguramente será producto del trabajo. Ahora, Miguel, ahí está el gran trauma del primer tema del G7, ¿no? La guerra en Gaza, ¿no? Llegan unos terroristas, se nuclean y se funden con una población. Llegan un día cualquiera y secuestran a 150, 200 personas. Hacen ganas de violarlos, de torturarlos, de no sé qué. Y ahora todo el mundo le pide a Israel que se contenga. ¿Cuántos secuestrados son necesarios? ¿Cuál es el número necesario para la no contención? 1, 2, 3, 500 mil, 5 millones. O sea, ¿cómo estas guerras modernas que son contra grupos terroristas se deben afrontar? Es que Porque son además guerras de cobardes, guerras de poblaciones. ¿Y qué tiene que hacer la población para desprenderse de esos grupos terroristas? ¿O es que ellos son neutrales? Ay, no me pegue. O sea, ¿cómo se hace allí? eso que planteabas y que conversabas antes sobre la tolerancia, yo creo que, bueno, aquí tendríamos que empezar a leer y machacar desde primer grado hasta que uno se gradúa de educación media, ese pie de página de Popper, ¿verdad? Sobre la tolerancia, que él decía, sí, tolerante a las ideas, ¿cómo no? Pero cuando esas ideas se convierten en acciones que tergiversan todo lo que es una sociedad, que violan todos los principios que tiene la civilización occidental, uno no puede ser tolerante, porque es lo que nos está pasando. Entonces, como tú dices, el primer punto
y lo que conversábamos antes, ¿no? Cómo Occidente termina de afrontar los conflictos, siempre con acuerdos, llamados, diplomacia, frente a otros que, bueno, dicen, yo prefiero utilizar mi capacidad de generar violencia que sentarme a perder tiempo. Eso no, eso tampoco es algo inédito en la historia. Cuando Carl Schmitt planteó o definió lo que es ser soberano, lo planteó en esos términos. Hay una cháchara que se da en el Parlamento, pero es una cháchara que no sirve para nada frente a lo que debe hacer un Estado, que es actuar. Entonces, eso hizo una definición de lo que es la política y lo político y una significación de lo que es cada uno. Uno es pérdida de tiempo y el otro es el ejercicio soberano de lo que le conviene a los estados y de lo que le conviene a la civilización. Nunca se discutió eso, sino que como hablábamos la otra vez, el oscurecimiento de la verdad en el mundo hace que nosotros nos cueste llegar a la esencia de las cosas porque todo se vuelve apariencia, todo se vuelve superficial, atacamos los epifenómenos como si fuesen fenómenos y ahí estamos perdidos porque los que están en contra de nosotros van al meollo del asunto. Entonces tú le pides por un lado, que es el punto uno, a Israel, oye, ese es el fuego. Ajá, pero ¿qué hace Israel frente a, como tú decías, lo que les pasó? Porque no fue poca cosa, o sea, es como que alguien entre en la casa, se lleve todo, torture y mate a los integrantes y entonces tú después dices, no, pero con un acuerdo. O sea, ¿cuánto vale la vida en ese acuerdo? ¿Cuánto vale la seguridad en ese acuerdo? O sea, ¿cuánto vale en el sentido de significación, no de dinero? En el sentido de significación, ¿cuánto está dispuesto a defender Occidente, la vida de sus ciudadanos occidentales? Esa es la pregunta que yo creo que hay que decirle a todos estos líderes. Porque el segundo punto es decirle a, a, a Irán, a Hamas, bueno, sí, es lo mismo. Mira, pon un alto al fuego, no hagas eso, chico. O sea, eso está mal. Deja de hacer conflictos en el Medio Oriente. De verdad nosotros creemos que eso funciona frente a unos tipos que son fundamentalistas y que como individuos tienen una trascendencia hacia el odio de Occidente que va más allá de los actores que estén en ese momento. En serio, Occidente está pensando que eso va a funcionar. Pero entonces cuando tocan la guerra de Ucrania, entonces sí interpelan a Putin de otra manera. Entonces tú empiezas a ver unas contradicciones que, que, que no están bien en el mundo porque hay mucho relativismo dentro de la propia agenda del G7. Y hay mucho relativismo dentro de la propia agenda de los mandatarios de los países que se consideran potencia. Yo no sé si aquí volviese a aparecer un fascismo como el que vivió el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, yo no sé cómo se va a contener. Yo no sé porque si antes que había otro tipo de líderes, mira lo que le pasó a Europa, ¿ok? Que casi sucumbió completo. Imagínate ahora que tenemos un líder de un país como Francia defendiendo el aborto como si eso fuese un tema, bueno, vital para Occidente. Tenemos entonces la defensa de los valores democráticos, porque un punto fue las elecciones de Venezuela, pero fue, bueno, sí, está plagado de irregularidades, deberían invitar otra vez a la Unión Europea. Pero vuelvo y repito, por lo que están enfrentando tienen otra pulsión, por lo que están enfrentando tienen otra trascendencia, que va más allá de unos acuerdos, de unos llamados de atención, de una diplomacia. Y Occidente no se está dando cuenta de eso. Entonces, por un lado, tienes las crisis globales manejadas de manera incorrecta, a mi modo de ver, y no porque uno quiera la guerra, no, porque vamos a estar claros, eso es igual que una pelea. En una pelea y en una guerra todos pierden, a menos que tú tengas tanta habilidad que nunca te peguen un puño, pues. O sea, tú entras a un ring de boxeo, haces knockout al otro y el otro nunca te puede pegar. Bueno, esa es la única pelea que uno gana, pero eso no ocurre así. Es Eso que no de ocurre. nuevo la realidad no es así. La Y la realidad. verdad es que en Occidente la concepción del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad también está basada en el derecho a la legítima defensa. Entonces, ¿cuándo es legítima tu defensa? Bueno, la respuesta más obvia es cuando te atacan, sin ninguna razón.
el de cuándo es legítima la defensa, cuando van contra la población civil, que no tiene nada que ver con los grandes temas de discusión entre Estados. Estos tipos llegaron a un festival de música donde habían alemanes, argentinos, mexicanos, por supuesto, israelíes, etcétera, y se llevaron a quien pudieron llevarse con especial pasión por las mujeres indefensas, a las que violaron y mataron. O sea, explícame cuál es por qué Israel pasa a ser el agresor cuando está practicando la legítima defensa y cómo se puede plantear cuál es, porque ¿qué dice Israel? Yo no me puedo permitir que esto ocurra de nuevo. Y por lo tanto, mi enemigo, que es un enemigo gaseoso, líquido, como dirían ahora, que es un grupo terrorista convertido en Estado terrorista en una ciudad, en una ciudad autónoma, bueno, tengo yo que ir contra eso. Descubren que se escudan en hospitales, en escuelas, en ancianatos, en iglesias, y todavía existe muchísima duda sobre si lo que está haciendo Israel merece la pena. O Sí, sea, Israel que está cercada, porque ahorita Israel pues develó las cartas de todos, desde Jordania, desde Irán, desde Siria, etcétera, etcétera, y pasamos entonces al segundo tema, que es Irán, que tocan ellos. Ellos no logran resolver el problema sobre Irán, no logran resolver. Irán va a terminar siendo una peligrosa potencia atómica, mientras el presidente Macron cree que Occidente se debate entre la ley del aborto y la ley de eutanasia. Y estamos volviendo al mismo tema, porque al final es, digamos, cuánta amenaza tiene Occidente libre frente a civilizaciones fundamentalistas que tienen como propósito eliminar al que es diferente. En el caso de Irán, lo hacen en lo poco y en lo mucho. bueno, es que ahí viene el punto que conversamos antes. ¿Cómo tú contienes a alguien, ¿verdad?, cuya trascendencia no está precisamente en la paz, sino en la conquista? Eso es lo que está detrás de todos estos enemigos de Occidente. Es conquistarte culturalmente, es conquistarte eh, físicamente, es eliminarte si te resistes a esa conquista y si no te resistes también. O sea, ahí no hay distinción. En todo caso, ¿cómo Occidente se prepara para eso? No puede ser solamente con llamados de atención frente a desmadre. O sea, porque yo digo, mira, si fue una ofensa diplomática, bueno, sí, un llamado de atención, pero que tú entres en un país, ¿verdad? Hagas gala de la brutalidad. O sea, yo recuerdo un texto que leí hace muchos años que decía, ¿por qué los bárbaros siempre, o en una parte de la historia, por qué los bárbaros sometieron a las civilizaciones más desarrolladas? Y el texto, grosso modo, eh, con una línea antropológica, termina como una conclusión parecida a esta. La brutalidad de los bárbaros aterraba a los ejércitos, a los ejércitos civilizados, porque los ejércitos civilizados llegaban, combatían, tomaban prisioneros, los cuidaban, en cambio los bárbaros llegaban y mataban niños, violaban mujeres, cortaban la cabeza. Esa brutalidad los aterraba. Hasta que el ejército tuvo en un mundo menos civilizado, donde había momentos en los que había que acudir a la violencia, ¿verdad? Y sobre ese despliegue de la violencia, sobre esa mayor capacidad es la que tú puedes después controlar. No haces gala de una brutalidad, pero los bárbaros saben que la vas a controlar. Bueno, eso no sirvió ni siquiera con el Imperio Romano. En su decadencia, el Imperio Romano cayó, los bárbaros conquistaron Roma. Entonces, ahí nosotros tenemos que cambiar, a mi modo de ver, cambiar esa forma de Occidente tiene de enfrentar los conflictos, porque Occidente enfrenta los conflictos todos de la misma manera. Todos. Hay conflictos que hay que afrontar de manera distinta. Hay conflictos en los que está en juego la dignidad humana, en los que está en juego la vida humana, en los que está en juego los valores occidentales, se tienen que enfrentar de manera distinta.
porque perder esa guerra no es perder una población, perder esa guerra es perder la civilización, porque si los musulmanes toman el poder en Europa y empiezan a hacer reformas significativas frente a lo que es la cultura europea, Europa se pierde por el punto de vista institucional, pero también se pierde por el punto de vista de la violencia, que ya yo creo que en algunas partes ya se está perdiendo así. Entonces, no, y además, súmale a esto, que ya cuando la democracia en los países, no importa cómo se llame, cuando la democracia en los países empieza a degradarse, ¿verdad? Y empieza a corromperse, no hay manera de que la voluntad popular o la voluntad general, a mí no me gusta mucho ese término, la voluntad de la sociedad se vea reflejada totalmente, y menos aún cuando eso afecta una agenda que ya está inmersa dentro del Estado. Por ejemplo, y si eso no tiene nada que ver con las teorías conspirativas. Eso tiene que ver, por ejemplo, con lo que sucede en Venezuela. Eso tiene que ver con lo que puede suceder en Estados Unidos si el tema electoral no vuelve a tomar respeto. O sea, eso sucede en España, por ejemplo. Ahí tienes tú a Sánchez, a un tipo como Sánchez que además fue dejado por fuera en esta cumbre. O sea, y ni siquiera lo extrañaron, ¿verdad? Nadie preguntó por él. Nadie Nadie, ni siquiera sacaron el meme. Sánchez Castejón, ¿dónde está Ben Sánchez Castejón? Nada. Un sí, absoluto e irrelevante estorbo que se ha convertido para cualquier cosa. Un exacto. impresentable. Un Una impresentable. persona que no vale la pena ser acompañado por él a nada. A nada. Entonces tú tienes a ese individuo, ¿verdad? Gobernando España de una manera ya hasta grotesca. O sea, lo que pasó con su esposa, los desmanes que le hace al rey, o sea, cómo él habla. Pero a Feijó le falta virilidad política, ¿sabes? Bueno, a lo mejor tiene la misma que Julio Borges, no sé. ¿Te acuerdas Sí. de esa virilidad? Bueno, virilidad cívica la bautizó Aveledo. Yo creo que le falta virilidad, sí. Le falta el civitas antiguo. Eso sí le falta. O sea, no, tú no puedes estar con un impresentable y tratar de que la cosa es, bueno, en puro diálogo y Es pura que mira, retórica. Miguel, la política se ha perdido en el mundo, en el extraño mundo de las encuestas y de las inferencias respecto de lo que quiere la gente. Entonces Feijóo cree que va a ganar si convence a los socialistas de que él es un socialista más genuino que Sánchez Castejón. ¿Ok? Entonces, claro, cuando eso se plantea, se pierde el vigor político de hacer la diferencia. Por cierto, hablando de vigor político, el tercer punto es precisamente lo que ellos dijeron de las elecciones en Venezuela. Los 7 más poderosos del mundo y sus invitados dicen, hacen una instan al gobierno Nicolás Maduro a garantizar comicios libres y con observación internacional, además de cesar el acoso contra dirigentes opositores. ¿Qué demuestra esto? Bueno, que los regímenes autoritarios descuentan rápidamente los costos de ese tipo de declaración porque en la realidad eso no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún impacto. Ellos pueden vivir con su mala fama. Es, digamos, como las chicas de OnlyFans o que practican el cine para adultos. Ellas pueden vivir con su mala fama. Ellas no tienen ningún problema. Y salen y son tiktokeras y son influencers y dicen lo que hacen y dicen cuánto ganan y dicen, digamos, cuándo se cansan y cuándo no se cansan, qué les gusta más, qué les gusta menos. Uno podría pensar, wow, pero esta trabaja en tal lugar o en tal otro. Sí, igual pasa con el rey en sí. Nosotros no aceptamos observación internacional y nosotros no vamos a dejar de perseguir a nadie que nos parezca que vamos a perseguir. De hecho, el fin de semana lamentablemente cayeron 2 o 3 dirigentes y un periodista del Estado Vargas. Entonces, claro, el G7 se reúne y dice, los de Gaza, por favor, pórtense bien. Irán, por favor, pórtese bien. Nicolás Maduro, por favor, pórtese bien.
Es increíble. Y cada quien para sus cosas, ¿no? Por supuesto, Macron, como dicen en vulgar, con el culo a dos manos, porque el Sí, tipo ha perdido, el tipo se lo va a llevar esta Le señora Pen, Le Pen Le Pen, sí. por los cachos. Sánchez Castejón debe estar oliendo la edentina de la derrota en todos lados. Ya el cerco sanitario que los socialistas intentan poner a Trump y a la derecha, o sea, a los que no son como ellos, parece que está por romperse. Luego el otro tema, que es muy importante, es qué hace el G7 dudando entre la vida y la muerte. O sea, Con el tensiones aborto. por el aborto. ¿Ah? Desacuerdo sobre el aborto. Giorgia Meloni no aceptó que en su reunión ese tema pudiese tener impacto. Y por cierto que Francisco fue para allá y habló de cuánta vaina podía hablar de inteligencia artificial, pero del aborto no habló. No, porque Francisco, él fue uno de los primeros afectados con el tema de la inteligencia artificial, con aquellas fotos, ¿te acuerdas? Que incluso parecían tan reales que algunos pensaron que eran las primeras que salieron, que eran reales, pero después se hicieron tan extravagantes que, por supuesto, salvo que Francisco se hubiese vuelto loco, uno no los creía. Entonces yo creo que el tema Sí, de la me parece un oso polar. O inteligencia artificial sea fue por que eso, porque incluso llamó a una ética. solicitó, sí. Exacto. Entonces él llamó a una ética de la inteligencia artificial, yo me imagino que porque se vio afectado, pero ahí volvemos al punto que tú decías y el punto que hay que subrayar. O sea, que para un líder religioso es más importante la afectación de la inteligencia artificial, que ojo, yo no la descarto, tiene muchos peligros. Un día deberíamos hacer un programa sobre el desarrollo que no se está Sí, viendo tú y sabes que yo alguna vez lo llamé la tiranía de los algoritmos, exacto. cuando precisamente todos los algoritmos fueron programados para censurar y dejar fuera del debate libre al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ay, Ujú. la gente no se acuerda, pero fue una conspiración que después además fue reconocida en una entrevista o en un artículo de Times, donde las grandes high tech o big tech reconocieron que sí, que ellas habían censurado y dejado fuera de la discusión y debate en redes sociales a Donald Trump y a sus principales propuestas. Bueno, efectivamente, y mira, te lo voy a plantear así, Miguel. Hoy Andrés Caleca, en un buen programa que hizo conmigo, él decía, por ejemplo, que el problema no estaba en el sistema automatizado electoral, sino en el Consejo Nacional Electoral, que es lo mismo que decir, bueno, la verdad es que un algoritmo no es ni bueno ni malo, quien programa el algoritmo es el malo de la película. Bueno, el, 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 el a ver, el algoritmo es una programación. ¿Quien programa está comprometido con la integridad o no? Esa es la diferencia. Claro. Entonces, claro, diferenciar, qué sé yo, la pistola de quien jale el gatillo, me parece una discusión, por lo demás, el intrascendente en la misma medida en que estamos colocando la fe donde no es. Por ejemplo, la inteligencia artificial es capaz de copiar la voz de cualquiera y hacerle decir a ese cualquiera lo que ese cualquiera nunca dijo. Ujú. Entonces, ¿es culpa de la inteligencia artificial o es culpa de aquel que programa ese simulador de voces para que alguien diga lo que no dijo? Igual con imágenes, igual, digamos, con todo eso. Igual la inteligencia artificial, como lo ha comentado a veces Miguel Fontán, tiene un sesgo ideológico marcado y por lo tanto sus respuestas convencionales son respuestas socialistas y no de derecha. Es Sí, igual que Le France, Deutsche Welle y la BBC cuando hablan y la televisión española cuando hablan de la ultraderecha. Entonces, bueno, el gran responsable del ser humano y a lo que está planteando el Francisco es que hay que ponerle a eso, digamos, hay que ponerlo eso dentro de una cancha de reflexión ética. Tiene razón, tiene razón, tiene claro, razón. pero también hay que Porque es colocar el mucho lo que aborto se dentro de plantea. esa cancha.
Pero, ojo, el aborto no está en la cancha de la deliberación, Mm. porque es comenzar a pensar, que de hecho hace tiempo se está pensando, ¿quién tiene la capacidad de maniobrar sobre la vida de otro indefenso? El Hamas, los tipos de los de Irán, porque la vida es la vida y cuando a ti te cuelgan simplemente porque exhibiste tu cabello, alguien que es más fuerte que tú que estás en condición de indefensión, tienes que terminar colgado de una torre. Lo de Hamas que aterrizan en parapente y se roban y secuestran a unas niñas cuyo único delito era que estaban en un festival de música rock en la frontera de Israel, pues tuvieron que. Es que la cosa es terrible. A mí, digamos, la imagen peor es cuando le cortaron los tendones del pie para que no pudieran salir corriendo y las violaban y exhibían la violación, etcétera, etcétera. Y entonces tú dices, bueno, en un mundo como este, el G7 le va a seguir proponiendo argumentos a favor de la muerte a la civilización, o estamos en un momento en el que hay que defender la vida, la dignidad y la cultura. Eso es lo que a mí me llama la atención. Esa discusión de verdad de Macron, tanto como el silencio del Papa, que por lo menos hubiese dicho, celebro que aquí no se haya seguido reflexionando sobre el aborto, porque para mí, por lo menos, y para los católicos, eso está fuera de toda discusión. O sea, a mí me sorprende, Miguel, que en un mundo como el que nosotros vivimos, lleno de tecnologías para cualquier vaina, se siga pensando en el aborto como solución o en la eutanasia, que es lo mismo, porque entonces nos cortan la vida al final y al principio. Nos cortan la vida cuando empiezas a hacer una carga. Al inicio, ¿verdad? Porque todo bebé es indefenso y por supuesto merece atención hasta que se pueda desarrollar y al final que ya no tiene la fuerza para, para hacer muchas cosas. Y te conviertes en una carga. Yo creo que lo que a ellos les preocupa más es la carga financiera del Estado, ¿no? Sobre todo en un mundo, como tú decías al principio, un mundo que ya no está viendo a la familia como la ve, que no quiere tener hijos, no quiere casarse. Entonces, bueno, el funcionamiento del Estado se hace con base a contribuciones. Un poco lo que pasa aquí en Venezuela, quizás. Ah, bueno, entonces ahora que las empresas se encarguen de la pensión de los viejitos, pues. Y eso yo creo que Occidente tiene varias zonas que están atentando contra, no hablemos de postulados económicos y hechos puntuales de contingencia, sino contra lo que fue sus referentes fundacionales, que es la vida, ¿verdad? Porque entonces, ¿cuánto vale la vida? Si tú te puedes sentar a negociar allí, oye, no seas malo, no vuelvas a hacer eso, deja de hacer conflicto, pero por otro lado, cuando tienes la capacidad, vuelves y haces desmadre, porque como tú dices, no es solamente el hecho de que tú secuestraste y mataste gente, que ya es horrible, es el hecho del proceso que tú hiciste y que evidenciaste y que le mandaste al mundo de cómo se dio esa muerte. O sea, esa barbarie, volvemos otra vez a lo que habíamos hablado, esa barbarie que te da miedo. Entonces tú ves a un tipo, ¿verdad? Inmigrante en Europa, y el tipo te dice, dame la cartera y te aterroriza y tú le das la cartera, el collar, el reloj, y a lo mejor el tipo no tenía nada, porque esa civilización se vuelve inoperante para defenderse individualmente a través el legítimo derecho a la defensa, pero también a defenderse culturalmente. Entonces, yo no veo un futuro muy bueno, sobre todo porque entonces ahorita vuelve otra vez, que son los puntos siguientes. Bueno, vamos a hacerle, dado que China está contribuyendo con Rusia, no en armas, pero sí en insumos y financieramente, entonces vamos a ver si le establecemos un conjunto de sanciones a China. Mira, yo creo que le va a pasar como le pasó a Alemania con la guerra, con Rusia. Ah, tú me vas a hacer eso, aquí tienes el gas, pues. Y así van a ir. O sea, los antioccidentales entendieron cuál era la lógica de los occidentales. Rusia entendió la lógica, ¿verdad? Con esa agenda absurda de la huella, de la huella de carbono, no sé qué. Alemania eliminó su autonomía energética y le tuvo que comprar gas ruso.
Bueno, Rusia se los vendió. China entendió que con su estructura, ¿verdad? Que ya no es, nosotros también nos quedamos en el pasado, nosotros, un producto chino, ese no sirve para nada, ese es malo. Resulta que todo, casi todo, se produce en China, bueno y malo. O sea, China tiene productos para toda la gama, tiene productos que te van a durar porque se construyen allá de marcas americanas, incluso alemanas, y tienen productos que te van a durar un minuto. Ellos Tú sabes entendieron que que eso se maneja lo así. tenemos ya, por ejemplo, en Panamá. El otro día estaba en un Uber y me dice, oye, yo le digo, oye, qué linda esta camioneta, le digo al señor, ¿no? Le me dice, mire, este, ya nosotros sabemos que los chinos tienen varias gamas. Usted puede traerse un carro chino de 2 pullas y le va a durar 2 meses. O usted puede traerse un carro chino de buena gama y va a ser tan competitivo como cualquier carro europeo. El mercado, como en todo, es como yo decía a mis alumnos, miren, si usted tiene muy poco dinero, usted va para abajo el puente de Fuerzas Armadas y lo afeitan. ¿Ok? Ahora, si usted tiene mucha plata y la quiere perder, pues usted va a una peluquería de lujo y también lo afeitan. Porque hay mercado para todo. Si usted, por ejemplo, no tiene caucho y la verdad es que usted tiene menos plata que, incluso que yo, que no tengo plata ahorita. Usted necesita un caucho de $25, lo tiene. Ahora, si usted quiere tener un caucho de 6 años y no sé qué, se compra un Michelin y lo tiene. Entonces, no hay que tenerle miedo a eso del mercado, pero hay que conocer el mercado. Ahora, el problema está en que Occidente quiere tener como título de derecho el ser una potencia definidora mundial, pero no está haciendo el trabajo. No, no. Parecen los pobres del siglo XVIII, que eran unos vagos impenitentes que veían cómo se arruinaban y los robaban sus administradores, porque ellos no querían trabajar, querían pararse tarde y vivir de francachelas en la noche. Entonces, así no es. China está haciendo su trabajo y por cierto que estaba oyendo hace poco en audiolibro el último libro de Kissinger o el penúltimo, que es de líderes, ¿no? Y es un poco, digamos, cuál era la visión pragmática de Nixon respecto de China. Y era reconocerle su espacio y negociar con ellos espacio, igual que con la Rusia. En algún momento Occidente, con un Macron preocupado por el aborto, con un Biden que no tiene demasiados momentos de lucidez, con una Inglaterra, Reino Unido, complicado en lo suyo después de salir de esto, con Sánchez Castejón, incapaz de tener una reflexión de filosofía política en su vida y simplemente buscando cómo salvar a su mujer, cómo salvar sus alianzas impresentables, etcétera, etcétera. Con una Italia recién ahora rescatando su posición en el mundo con una presidenta sensata como la Meloni y con una América Latina, con un Lula, digamos, y con un Andrés Manuel López Obrador, con una América Latina en permanente reelaboración, donde Milei está haciendo trabajo para sí, como debe ser, y nosotros, digamos, pasando la dentera, bueno, China está concentrada en lo suyo, construyendo sus alianzas. Y Rusia, que decía, no, lo despachamos con las sanciones. Bueno, las sanciones no sirven ni para Rusia, ni para Venezuela, ni para nadie. Es otra la forma de mirar y de plantearse el mundo, mucho más Nixon y mucho menos Obama, ¿sabes? Lo que pasa es que Nixon él cometió un error que no invalida su mirada de la diplomacia y de la estrategia, ¿ok? Y a Obama no lo salva nada, porque Obama es, digamos, el compendio de todo lo que un gobernante no debería hacer. Incluso esa popularidad populista que todavía lo hace la mano que mece la cuna, un presidente que no puede con el cargo. Entonces, esa es la situación en la que tenemos. La reunión del G7 por lo menos planteó una tensión en positivo. Aquí no se viene a plantear el aborto. Aquí. ¿Ok? Y eso es de agradecer a la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, la señora Meloni, y también es de agradecer que sea ella la que plantea un punto de sensatez en un liderazgo tan autorreferencial e insensato como se está planteando, en donde ellos se conforman con hacer declaraciones, exhortamos,
y de ese tipo es para los grandes problemas del mundo. Aquí en el mundo hay que empezar a tomar partido por Israel o por Gaza. Usted, por Occidente o por el Yo, fundamentalismo islámico. yo ¿Ok? creo que ¿Por la esa, democracia o por las tiranías? Eso es lo que hay que plantearse. Y sí, tomar debida nota de que eso requerirá un esfuerzo mayor a las sesiones de café y té de las oficinas presidenciales de todos ellos. yo creo que tú das en un punto que puede ser incluso la conclusión de este programa. Yo creo que la humanidad tiene que empezar a tomar partido por la esencia de las cosas, no por sus manifestaciones. O sea, la esencia de las cosas entre el conflicto de Israel y Hamas no es Israel y Hamas, es la defensa legítima de una sociedad que está en sana paz, o sea, es decir, la defensa de la vida y el respeto por la vida, el respeto este, por las instituciones, frente al desmadre que es la conquista, que es la brutalidad y que es la barbarie. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, no siempre los países se comportan de la manera coherente que nosotros quisiéramos. Entonces, un país puede tener razón en un momento y hacer un desmadre en otro momento. Yo creo que mientras, y si tú estás entonces, eres militante de esa manifestación, bueno, tienes que ver cómo justificas los desmadres. Y ese es nuestro gran problema, a mi modo de ver, porque hemos perdido la coherencia. Por ejemplo, a mí me parece excelente el punto de honor que hizo Meloni con respecto al aborto, ¿verdad? Pero Meloni también tiene una pata coja frente a la inmigración ilegal. Entonces, claro, son muchas las presiones que están dentro de un Estado, son muchas las presiones que están dentro de la política, y yo creo que en la medida que uno deje de ser militante de las manifestaciones, llámese Meloni, llámese Israel, llámese Estados Unidos, y se comprometa con la esencia de las cosas, bueno, yo creo que vamos a tener no solamente un mundo mejor, sino una política más depurada. Es como aquí en Venezuela, Víctor. Mira, cuando empezamos las campañas, y bueno, y no nos estamos saliendo mucho de la agenda porque un punto fue Venezuela, ¿verdad? Cuando empezamos las campañas, éramos invencibles si nos organizamos, si hacemos 600K de comandito y no sé qué. Ahí no había fraude que valiera. Ojo, yo estoy hablando, y no estoy hablando de hace 10 años, estoy hablando cuando empezó esto. A medida que se desarrolla, que también se evidencian la desorganización y se evidencia que todo esto está montado sobre intereses particulares, llámese de los otros partidos para seguir, llámese del líder porque se emborracha de megalomanía y de ego, lo que sea. Tú empiezas a evidenciar que ese proceso, como tú decías antes, ese proceso está mal. Y ahora, faltando 5 semanas, todo el mundo dice, no, no, es que sí, va a ser irregular la cosa. Entonces, ese cambio de discurso, que ojo, es tan contradictorio como todos los cambios de discurso que se han dado alrededor de eso, no se percibe. ¿Por qué? Porque la gente milita en las manifestaciones, o militas en contra o militas a favor, y entonces en contra no puedes ver otras cosas, y a favor, pues tú tienes que justificar los desmadres. Yo creo que la gente tiene que despertar, y así como se entiende que la verdad se oscureció en este mundo cuando no desapareció, y que esa ausencia de verdad y de búsqueda de la verdad hace difícil ver la esencia de las cosas, pero también es un requisito para este mundo, como tú lo mencionabas antes, por ejemplo, con la inteligencia artificial, cuando eso se desarrolle un poco más y empiece a salir, tú no sabes qué vas a creer, tú no sabes si vas a creer una declaración porque no sabes si la dio, tú no, porque te ponen un video con la voz perfecta, ahorita uno lo ve todavía que es de inteligencia artificial, pero eso se va a perfeccionar. Entonces vamos a caer en un mundo donde ahí sí es verdad que la verdad, bueno, la verdad va a ser la gran ausente. ¿Cómo tú la encuentras, la determinas, ves la esencia de las cosas? Yo creo que eso es lo que tiene que ir la sociedad. Yo creo que ese es el despertar de esa civilización, si es que tiene ese despertar. Porque
Bueno, es porque la agenda pendiente, ¿no? Es la agenda pendiente porque nosotros creamos herramientas para el bien que de repente se convierten en instrumentos de nuestra propia destrucción. bueno, Tú estás la hablando, instrumentalidad es pensando, así. si en el 2012 se hubiese tenido a disposición la versatilidad de la inteligencia artificial del 2024, bueno, si en el 2012, digamos, nosotros tuvimos que convivir con un presidente que estaba muerto, pero que despachaba en Consejo de Ministros, tú no te podrás imaginar lo que hubiesen hecho en este momento. Tú no te podrás imaginar. Claro, O es difícil de imaginar. Bueno, mi querido Miguel, pero eso será tema de otro día. Este, Muchísimas gracias a ti por la gentileza de estar conmigo hoy lunes 17 de junio y a todos los que nos escucharon por estar allí presentes y comentando. Recuerden suscribirse al canal de Mingo TV. Recuerden darle like al programa y recuerden de tocar la campanita para estar pendiente de las próximas emisiones. Muchísimas gracias y feliz semana.